Bien, ayer estábamos hablando sobre... me dice cualquier cosa, ¿verdad? Si no se escucha o tiene un problema con la pantalla. Ayer estábamos hablando sobre los criterios fundamentales de los fluidos. Hablábamos un poco de la densidad, hablábamos un poco de la presión. Finalmente, cuando pensábamos en la presión de un fluido, traíamos a colación ambos conceptos, tanto el concepto de la presión como el concepto de la densidad. Todo para identificar una expresión, ¿verdad? O identificar más bien los parámetros que principalmente están teniendo un rol en la presión que pueden ejercer los fluidos. Eh, en principio en la base, ¿verdad? De un recipiente, pero esto puede extrapolarse. Es decir, esto es así, ¿verdad? Si nosotros tenemos este, este fluido representado sobre la base pues, de esa superficie. Lo que notamos es que primero esa presión, si bien es cierto, está siendo ejercida sobre la base del recipiente, pero no depende del área de dicho recipiente, ¿verdad? Porque acá en algún momento se nos cancela, ¿sí? Sino que más bien depende del el nivel de fluido que habrá en el recipiente. Entonces eso nos lleva a algo, a alguna revelación, ¿no? Y es pensar que, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tendríamos el escenario en donde esta altura, vamos a colocarlo de otro color, esta altura o profundidad está representada con el nivel del fluido, H. Ahora, si lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es un objeto acá, imagínense una roca, pues el agua estará ejerciendo su peso, también la fuerza, sobre el área en contacto de esta piedra. Pero al final, ¿verdad? Al final de cuentas, tendremos una expresión donde la presión no depende del área. Por lo que cuando tenemos objetos sumergidos, el objeto siente una presión manométrica que también, ¿verdad? Será especificada, pues, en relación con la profundidad a la que se encuentre la piedra, ¿verdad? O profundidad bueno, el nivel que tenga por encima de la misma. Este le podríamos poner una H', en cuyo caso la piedra sentirá una presión manométrica primada que será igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura prima, ¿verdad? Que es distinta a la altura total. Entonces es muy conveniente denominar esa H como una profundidad y no como una altura, porque estamos pensando en la cantidad de material que está, por así decirlo, soportando eh, el objeto, ¿verdad? Toda esa cantidad de material, que en este caso es el fluido. Solo depende de eso, ¿verdad? No depende del área, ¿verdad? Del objeto.
o del área en contacto. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? El objeto, cualquier objeto sumergido en un fluido, sentirá una presión manométrica representada en función de la profundidad a la que se encuentre dicho objeto. Ahora, esto nos hace pensar, o sea, si lo tomamos desde esa perspectiva, nos hace pensar que cualquier objeto que se encuentre en un entorno material, ¿verdad? Como el fluido, como un líquido, tendrá que, en mayor medida o en menor medida, soportar una cantidad de material sobre él, ¿verdad? Por encima de él, que es lo que estaría produciendo la presión, ya que sí depende de la gravedad, así que no pensamos que en realidad está jugando un papel lo que está abajo. El fluido que se encuentra abajo, pues no le está haciendo nada al objeto. La presión está siendo ejercida por la cantidad o la columna de material que se encuentra por encima de este objeto. Si es así, entonces nosotros podríamos pensar que cualquier cosa u objeto que se encuentre en un medio material sentirá una presión manométrica, ¿verdad? Y que estará representada por la densidad de ese medio material, la gravedad adjudicada al entorno de ese medio material y la cantidad de material que tenemos, o sea, que tiene que soportar, ¿verdad? El peso del material que tiene que soportar, o la columna del material que se encuentra por encima de él, ¿verdad? Entonces, para nosotros será, con esta perspectiva, con estas características que salen naturalmente, para nosotros será evidente que si nuestro entorno es, ¿verdad? Si nuestro entorno es, por ejemplo, el planeta Tierra, ¿sí? Eh, Nosotros somos objetos, somos cosas que se están desplazando en un medio material. Lo que pasa que no es un líquido, nuestro medio material es una atmósfera. No, no. Entonces, la atmósfera, en función de la cantidad de compuestos adjudicados a la atmósfera, a la misma atmósfera, son separados en diferentes capas, por así decirlo. ¿Verdad? Ya en función de, por ejemplo, si tiene más oxígeno o si tiene más nitrógeno, ¿verdad? O más bien puede ser también adjudicado al escenario en donde eh, simplemente denotamos la capa, pues en función de la altura, a partir de la superficie terrestre. Entonces diríamos que, pues por acá tendremos diversas alturas y nuestro medio material será en esencia aire, si se quiere, ¿verdad? Pero bueno, no le llamemos aire, ya que tienen diferentes compuestos, diferentes capas, unas más densas que otras. Entonces, esto es lo que sería nuestra atmósfera. Si esto es cierto, ¿verdad? Si es cierto lo que nosotros hemos planteado de una manera un poco trivial para la presión atmosférica, pues diríamos que todas las personas y cada cosa, cada planta, cada animal siente una presión debido a la atmósfera, que sería, bueno, una persona que esté por acá, ¿verdad? En el sur de Argentina, por ejemplo, sentirá toda esta columna de material por encima de él. Bueno, alguien que se encuentre aquí, por Alaska, quizá sentirá toda esta columna de material. Así que es necesario, bueno, es necesario también tener en cuenta esa presión realizada
por esa columna de material. Entonces, si volvemos a nuestro escenario, a nuestro ejemplo anterior, diremos que además del cuerpo por acá, además de sentir una presión manométrica debido a la densidad del fluido, la gravedad del planeta y la profundidad a la que se encuentra, también debemos de sumarle una contribución debido a la atmósfera del planeta, ya que en este caso, eh, este, este objeto, si seguimos la misma cantidad, el mismo espacio o columna pues, que estábamos dibujando de material, ahora este objeto sentirá una contribución extra, ¿verdad? Una contribución extra de material, de un material distinto. Diremos que este es un fluido distinto al fluido, al líquido, ¿verdad? Este es un líquido y esto de acá sería un gas, que es nuestra atmósfera. Pues a esto es a lo que, a la contribución que se tiene, es lo que llamaremos presión atmosférica. Que en esencia, ¿no? Nosotros, esto debido a que son condiciones del planeta mismo, ¿verdad? Son condiciones como las que tenemos acá, ¿verdad? Si asumiéramos que el planeta es completamente esférico, pues también es coherente pensar que pues las columnas de material que soportará cada persona, por ejemplo, también serán muy similares, ¿verdad? Muy similares porque las capas también serán esféricas. Entonces una persona que se encuentre en una de las montañas de Alaska, por ejemplo, sentirá la misma presión que una persona que se encuentre en el sur de Argentina. Entonces, esto no es del todo cierto, pero podemos aproximar esa presión atmosférica tal y como lo hacíamos con la gravedad a un valor fijo, un valor constante, que será 1.013 por 10 a la 5 pascales. O ustedes encontrarán en la literatura que esto se dice una atmósfera, la presión de una atmósfera. En principio lo vamos a tomar como un valor constante, ¿verdad? No obstante, ustedes pueden pensar que quizá no es así, ¿verdad? Pero en promedio podríamos decir que sí es así, ¿verdad? Nosotros podríamos tener el escenario en donde, por ejemplo, vemos una colina. Si este fuera el nivel del mar y tuviésemos una persona acá, pensaríamos que esta persona soporta una cantidad de material finita. Luego, si esta persona se desplaza a la cima de alguna montaña, lo que miraremos es que, bueno, lo que esperaremos es que esa columna de material sea más pequeña. Y si esta persona más bien viaja a uno de estos Países Bajos, como Holanda, entonces más bien esa columna de material será mayor. Por lo que si nosotros pensamos, ¿verdad?, en que la presión en realidad depende de la profundidad, en esencia esto no debería de ser exactamente igual, ¿no? Pero para las dimensiones que se mantienen, por ejemplo, el radio terrestre es de más de 6.000 kilómetros, por lo que estas capas atmosféricas son de muchas veces más grandes, ¿verdad? Estamos hablando de miles de kilómetros de profundidad. Diríamos que una persona, en comparación a la atmósfera, se encuentra introducido en el medio, en la atmósfera, miles de kilómetros, ¿no? Más de incluso 40.000, no, mejor dicho, cientos de kilómetros. eh, y entonces, para las dimensiones que tratamos, por ejemplo, una persona mide 1,75, por ejemplo. Las montañas, la mayoría estarán quizá a unos 500 metros,
por muy alto, ¿verdad? La mayoría, la enorme mayoría. Entonces, las dimensiones que se están relacionando con respecto a la profundidad pueden despreciarse generalmente, ¿verdad? Hay casos en los que esto, pues, se puede medir la diferencia. Tal es el caso de el- la temperatura a la que el agua entra en ebullición, ¿verdad? A nivel del mar es de 100 grados. Por encima del nivel del mar, esa temperatura es menor y por debajo esa temperatura es mayor, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es algo que analizarán con calma en Física 200. En este escenario diremos que debido a todas las dimensiones que se manejan, ¿verdad? La profundidad es mucho más grande que estos cambios, ¿verdad? Estos cambios de si estamos en el nivel del mar o 100 metros sobre el nivel del mar, incluso 500, pues no serán tan distintos, ¿verdad? Los valores. Entonces, sería la presión que le llamaremos atmosférica y es básicamente una atmósfera y este valor está representado exclusivamente para el planeta Tierra, igual que la gravedad. Este valor no puede utilizarse en otro planeta. Este solo es la atmósfera terrestre. ¿Verdad? Bien, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que nos hace pensar entonces que esencialmente el objeto, ¿verdad? Este objeto sentirá una presión total, ¿verdad? Una presión total que será la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Y a la suma, pues ustedes encontrarán que le llaman presión total o presión absoluta. Entonces, Pabs es la presión absoluta o total. eh, Esta es presión manométrica y, y esta es la presión atmosférica. Bueno, nada más, ¿verdad? En principio vamos a tener que esa presión atmosférica, pues lo vamos a tomar como una constante y basta pues calcular la presión manométrica, luego la presión absoluta, que sería la total. Pero lo que estamos pensando es que igual, ¿verdad? De igual manera, el objeto que se encuentra acá eh, tendrá una contribución de presión debido a cada uno de los materiales que se encuentran por encima de él. Si tuviésemos 10 materiales distintos, entonces cada uno ejercerá una presión manométrica distinta. Wow. Lo que pasa es que cuando hablamos de la atmósfera, que ya es un gas, le decimos directamente atmosférica, ¿vale? Siempre es una presión manométrica, pero le damos, digamos, el indicativo de que es para un material en específico, ¿verdad? No obstante, el principio es el mismo. Bien. Si no tienen consultas, entonces miremos digamos que todo esto que hemos venido hablando es simplemente eh, es como una introducción, ¿verdad? Para lo que en realidad vamos a analizar. Y vamos a analizar tres cosas en específico, ¿verdad? Todo esto es una introducción que nos va a servir para entender lo que viene. El primero es el principio de Pascal, el segundo es el principio de Arquímedes y el tercero son las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli.
Digamos que esos son los tres grandes temas que hay que analizar en este capítulo 2. Ya con eso podríamos podríamos establecer, ¿verdad?, de que el objetivo se ha cumplido durante la materia de física en sí. Entonces analicemos el primero, que será el principio de Pascal. Esto es algo que posteriormente nos va a servir, ¿verdad?, para analizar incluso la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, pero digamos que son como cositas que se van viendo por separado, pero que después se puede tener incluso un problema difícil en donde haya que utilizar todo, posiblemente. El principio de Pascal nos establece eh, las, las características de un fluido que se encuentra de manera estática y bueno, confinado en un recipiente de alguna forma, ¿no? Eh, en principio, pues digamos que establece, vamos a escribirlo así, las características. Vamos a agregar que son características mecánicas, porque en realidad el principio de Pascal es utilizado para, bueno, es representado para utilizar al fluido para una aplicación en específico. Así que diremos que son características mecánicas de los fluidos estáticos y confinados. Bueno, pues esa característica, las características mecánicas están siendo representadas alrededor de un nivel en común, ¿verdad? Un nivel de fluido en común. Entonces, si nosotros pensamos que hay un recipiente, así, y que ese recipiente tiene un fluido, pues lo que nosotros estamos diciendo básicamente es que este fluido tiene una presión, o mejor dicho, ejerce una presión manométrica y va a ir en dependencia de la profundidad, del tipo de fluido y el entorno en el que se encuentre, ¿verdad? Y eso está bien, pero noten que en realidad no decimos abiertamente que el área no está involucrada o no tiene ninguna influencia sobre el cálculo de esa presión. Entonces no nos impide en nada, por ejemplo, hacer algo así. Es decir, que tengamos este recipiente y reduzcamos sus dimensiones. Y ahora que tengamos exactamente el mismo fluido, pues debido a que esto, pues pensemos que cerramos esto. No, cerrado no, dejémoslo abierto. Si tenemos el mismo fluido acá, por cuestiones de naturaleza, si se quiere, este fluido se desplazará por todo el recipiente, que en este caso tiene esa forma de U, y del otro extremo alcanzará exactamente
el mismo nivel. El mismo nivel que se tenía al inicio. Bueno, nosotros podemos decir que esta tiene una altura h o profundidad h y esto también tendrá la misma altura. Y aquí podemos decir h y h. ¿Qué nos está diciendo el principio de Pascal? Mejor dicho, la intuición nos está diciendo que esa presión en principio no depende del área, ¿verdad? Del área a la que estemos relacionando dicha presión. Por lo que, si nosotros tenemos un objeto acá, dibujemos simbólicamente un objeto, ¿verdad? Que se encuentre exactamente a la misma profundidad, pero verán que en realidad esto no es necesario. Pero bueno, dibujemos un objeto que se encuentre a la misma altura o profundidad. No, lo que podemos decir es que la presión que está sintiendo este objeto P1 es exactamente la misma presión que siente este otro objeto, ¿verdad? Por lo que solo depende de la profundidad, la presión solo depende de la profundidad a la que se encuentran los objetos. Entonces la presión manométrica será exactamente igual para ambas. Entonces ya quitemos esto porque esto no se suele hacer, es algo que no, pues, no es tan necesario. ¿Sí? Y entonces podemos concluir directamente que si si nosotros analizamos, pues, y eso es lo que nos diría el principio de Pascal, si analizamos el entorno o el escenario o los efectos de los fluidos mientras se encuentren al mismo nivel, ¿verdad? Por más que sean, por así decirlo, el mismo fluido, pero esta columna es más delgadita y esta es más ancha. En realidad, al mismo nivel, la presión es exactamente igual, tanto acá, ahora escribámoslo aquí, tanto en este punto como en este otro. El principio de Pascal nos dice que esas dos presiones en realidad deben ser iguales. Y deben ser iguales porque nosotros es lo que venimos analizando, ¿verdad? Venimos diciendo que en realidad la presión depende únicamente de la profundidad. Si estamos analizándolo bajo el mismo nivel, ¿verdad? El mismo nivel, con el mismo nivel de fluido, entonces las presiones deben de ser exactamente iguales. Esto es el principio de Pascal. Y si se fijan, pues no es la gran cosa, ¿verdad? Es bastante simple. ¿Qué connotaciones tiene esto? Pues si volvemos a las expresiones que teníamos al inicio sobre la presión, diremos que, perdón, la presión 1 puede ser calculada como la fuerza 1 entre el área 1, ¿verdad? Y la presión 2 puede ser calculada como la fuerza 2 entre el área 2. Lo que nos quedaría de acá es que F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Ahora, las connotaciones de esto es por simple tercera ley de Newton, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos pensado, digamos. Pues, pues Pascal, ¿verdad? Lo que se dio cuenta es que si, si nosotros empujábamos, por así decir, este fluido hacia abajo con una fuerza 1 y un área a 1, este fluido responde, ¿verdad? Con una fuerza hacia arriba
F2. Relacionado con las presiones, ¿verdad? Se seguía manteniendo eso, empujar el agua o el líquido hacia abajo, producía una reacción, ¿verdad? Una reacción en este sentido del agua sin que ésta se moviera, ¿verdad? Es simple fuerzas de contacto intermolecularmente, ¿verdad? Intramolecularmente, perdón. Y entonces esa fuerza se reproducía a lo largo de, si se quería una tubería, si esta es una tubería, ¿verdad? Y responde el fluido del otro extremo con una fuerza de salida, por así decirlo. Y se mantiene el hecho de que la presión al mismo nivel es exactamente la misma. En este sentido, esto tiene muchas implicaciones. Y es que si, si nosotros escribiéramos o despejáramos esto como F1 igual a A1 entre A2, F2, tenemos directamente cómo se relaciona la fuerza que estamos aplicando con respecto a la fuerza que está saliendo, ¿verdad? Si nosotros evaluamos los tres escenarios posibles, ¿verdad? Uno sería el escenario en donde el área de entrada es exactamente igual al área de salida, en cuyo caso, ¿verdad? A1 entre A2 es 1, en cuyo caso la fuerza con la que responde el agua o la fuerza de salida es exactamente igual a la fuerza aplicada, ¿verdad? La fuerza de salida es exactamente igual a la fuerza de entrada. El segundo caso sería cuando el área de la entrada es menor que el área de la salida. Sería algo así como este dibujo, ¿verdad? Algo así. Esta área es más pequeña y esta área es más grande. Entonces, en ese sentido, fíjense, si A1 es más pequeño que A2, esta fracción de A1 entre A2 es menor que 1. Es un decimal entre 0 y 1. Por lo que pensamos que la fuerza aplicada es más bien mayor que la fuerza eh, de respuesta, ¿verdad? La fuerza que estamos aplicando a la entrada será mayor que la fuerza que sale de la tubería, porque tenemos esta relación de que el área de la entrada es mayor que el área de la salida. Y si nosotros tenemos el último caso, que sería el del área 1 mayor que el área 2, pues fíjense que si A1 es mayor que A2, esta fracción es mayor que 1. A1 entre A2 es mayor que 1. Entonces, si es mayor que 1, más bien, no, perdón, aquí estoy al revés, ¿verdad? Perdón, si A1 es menor que A2, este es un decimal. Y lo que produce es que la fuerza 2 es mayor que F1, ¿verdad? O que F1 es menor que F2. Sí, así tiene que ser, porque por ejemplo, si nosotros tenemos 0.5 F2, esto es más pequeño, ¿verdad? Porque es un medio. Entonces F1 es menor que F2. Sí, ahí ya me estaba confundiendo un poco. Entonces tiene que ser así. Y el último, que es cuando A1 es mayor que A2, ese número es mayor que 1, y entonces F1, ahora sí, ¿verdad? Porque este decimal, esta fracción es mayor que 1, y entonces F1 será mayor que F2. ¿Verdad? Y entonces aquí podríamos sacar las aplicaciones, ¿verdad? Si es exactamente igual, pues bueno, a lo sumo sirve para impulsar eh, un fluido, si fuese el caso, ¿verdad? Si necesito, bueno, si tuviese por ejemplo, el tercer caso, si tuviese un área de entrada mayor al área de salida, pues tenemos que
la fuerza de salida será menor a la fuerza de entrada. Eso no nos representa muchas aplicaciones, mucha viabilidad, porque necesitaríamos una fuerza muy grande aquí para obtener una respuesta pues, que se pueda aplicar. Pero el segundo caso, este segundo caso, sí es bien interesante, de verdad, porque lo que nos está diciendo es que si nosotros aplicamos una fuerza F1 en un área pequeña y del otro lado tenemos un área grande, entonces la fuerza aumentará, va a aumentar, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo es que eh, es posible, ¿verdad?, aplicar una fuerza pequeña y obtener una respuesta grande por simple caracterización del fluido, ¿verdad? Y esto no necesariamente tiene que ser solo agua, ¿verdad? Puede ser aceite. Esta es las aplicaciones que se dan en la industria de la hidráulica, ¿verdad? Todos los procesos hidráulicos, como por ejemplo el famoso gato o gata que se usan para levantar los autos, ¿verdad? En principio, creo que nadie puede sostener o sea, tendría que ser una persona muy fuerte para sostener un automóvil elevado, ¿verdad? De tal manera que se pueda separar la llanta del suelo, ¿verdad? Hay que aplicar un esfuerzo grande, pero con estos gatos, en realidad, básicamente cualquiera puede realizar esfuerzos pequeños, ¿verdad? Para levantar ese enorme peso. Pues básicamente la aplicación que se está dando es un principio de Pascal con un fluido que por lo general es aceite, aplicando fuerzas pequeñas a la entrada y obteniendo fuerzas grandes a la salida. Ustedes van, por ejemplo, a un taller mecánico, tendrán algunas prensas que incluso con un pie tienen un pedal y solo apretan el pedal con el pie. No parece ser que se esfuerzan tanto y levantan incluso camiones, ¿verdad? Porque lo que están aplicando es el principio de Pascal. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ya con esto ya tenemos ahora sí el primer tema que vamos a realizar problemas. Así que para el lunes vamos a hacer problemas de esto y luego pues continuaremos con los otros temas que nos hacen falta. Bien, este tema es relativamente simple, así que haremos uno o dos problemas y continuaremos porque em, los que vienen son un poco más difíciles. Bien, si no hay dudas, consultas, pasen feliz tarde y feliz fin de semana. Nos reunimos el lunes. Gracias, licenciado. Igual pase buen fin de semana. Gracias, Luis. Gracias, nos vemos.